Entonces, digamos que un incunabulista es una persona que trabaja con esos textos, ¿verdad? Con toda una línea de textos que surgieron de una manera antigua y de la mano de una determinada técnica. Qué sé yo, igual con los papiros, por ejemplo. Los primeros papiros son textos incunables, porque surgen cuando ya empiezan a darse a conocer los papiros o los códices. Es lo mismo. Son textos incunables porque son los primeros que salen. Son textos incunables porque son los primeros que salen cuando sale una determinada forma de escritura o una determinada forma de darse a conocer. ¿Cuáles son los textos incunables? Son los primeros papiros, por ejemplo. Son los primeros códices. Los primeros, ¿verdad? Son los primeros que se publican en una imprenta. Esos son los incunables. No es incunable un texto que ya se imprime 100 años después de que, de que sale la imprenta. No. Son los textos que se publican, que surgen cuando sale una determinada forma ahí específica, como la imprenta, por ejemplo, los códices, etc. Y el incunabulista es la persona que trabaja con esos textos. Bien, habíamos hablado de que existían, ¿verdad?, las diferentes disciplinas que integran o auxilian la filología, que son la gramática, la lingüística, la literatura, la codicología, la diplomática, la epigrafía, la paleografía y la papirología. Como parte de esto se encuentra la gramática. Aquí el texto lo plantea de manera separada, ¿verdad? Por un lado dice lingüística, por otro lado dice gramática. Pero lo que ustedes tienen que saber es que, digamos que la gramática es como la hija de la lingüística, ¿verdad? La lingüística es como una de las disciplinas madres de la filología. Y dentro de la lingüística encontramos la gramática. ¿Okay? Dentro de la lingüística encontramos la gramática. Ahora sí, vamos a ver qué significa la gramática. Voluntarios, voluntarias. Yo, profe, Sí, la lingüística y el estudio de la gramática. Detrás de todas las subdisciplinas de la lingüística existe una concepción de la gramática y la manera en que debe de ser estudiada, porque en efecto cada una establece grados de generalidad y especificidad según las influencias de factores internos que sean admitidas. De ahí que todo lingüista debe tener una formación sólida en gramática. ¿Qué es la gramática? Ay, espérese porque algo pasó aquí. Ya, ahora sí. Perdón, un conjunto de reglas que rigen combinaciones posibles de los elementos lingüísticos, fundamentalmente, y que producen primero la frase y luego el discurso. También la gramática es un sistema de principios el cual posibilita conjuntos de reglas con identidad propia que dan lugar a cada uno de los idiomas conocidos. bueno, entonces, en resumen, ¿qué es la gramática? Son todas aquellas reglas y normas que tienen los diferentes idiomas. ¿Ok?
La gramática son todos aquellos principios que nos van a decir cómo se establece un determinado idioma. ¿Ok? Esa es la gramática. Entendemos la gramática por eso, ¿verdad? Por un conjunto de reglas, de leyes, de principios que rigen o que gobiernan un determinado idioma. Volviendo a lo que Profe, hablábamos ¿puede ahora, poner la primera diapositiva? Un momentito, porfa. volviendo mientras tanto a lo que hablábamos ahora de los incunables, ¿por qué es importante eso? Porque, a ver, si yo hablo de que un incunable es, por ejemplo, la Biblia, ¿cuál sería un incunable de la Biblia? Sería la primera Biblia que se publicó recién inventada la imprenta. ¿En qué se diferencia ese documento, ese incunable, a las otras Biblias que se fueron publicando después? ¿Alguien puede decirme? Profe, no sé si estaré equivocada, pero digamos, la primera que se escribió, ¿verdad? Tiene lo habías dicho anteriormente, digamos, cada vez que se va publicando, se va dando, ¿cómo me explico esto? Se le da dando un matiz tal vez diferente a la cultura o sí, a la cultura donde se vive y todo eso. Algo así era que habías dicho la otra vez, cuando traducen un libro antiguo, se le va haciendo adaptaciones, entonces ya no sería como incunable. Más que eso, tiene que ver con un aspecto técnico. Pensemos en las imprentas del siglo XVII o siglo XV, a las imprentas de ahora. ¿Hay diferencias? Sí, Sí, muchos. claro, por supuesto. Antes era muy lento todo. Ahora es rapidísimo. Antes para escribir un libro estábamos nosotros leyendo en otro curso de que se llevaban aproximadamente 3 meses para transcribir un libro. ¿Y la Y eso calidad? sí, y no era tan buena la resolución y no había ni color ni nada, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, ven ustedes, ahí está lo que nos da la idea de los documentos incunables. ¿Por qué son incunables? Porque expresan quizás una calidad en la impresión, aspectos técnicos todavía muy rudimentarios. El mismo tipo de papel en aquella época, la tecnología de la imprenta era diferente ahora. Por eso son incunables, ¿verdad? Por eso son incunables. Entonces, decíamos que la gramática es el conjunto de leyes, de reglas que tiene un idioma. Entonces, esas leyes o reglas tienen diferentes aspectos o diferentes niveles. La gramática es un conjunto de leyes, pero muy diversas, muy amplias, ¿verdad? Muy amplias. Entonces, la gramática tiene que ver con eh, aspectos como la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática, análisis del discurso y la lexicología. Pero, en este curso solo vamos a ver dos niveles básicos de la gramática, tan importantes, que son la morfología y la sintaxis. ¿Ok? Pero también abarca la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática, el análisis del discurso y la lexicografía. Cuando hablamos de la fonética y la fonología, quiere decir los sonidos, todo lo que tiene que ver con cómo producir un sonido, y esos sonidos van a articularse como palabras. O sea, la fonética estudia
los procesos para la producción de los sonidos de un idioma. ¿Cuáles son los órganos que entran en juego para producirlo, para cuando uno pronuncia una letra? ¿Cómo se llaman estos fenómenos? Hay un alfabeto fonético internacional que se encarga de describir eso, ¿verdad? El modo de articulación, el punto de articulación, el nivel de sonoridad. Les voy a poner un ejemplo. Desde el punto de vista fonético, uno conoce la R, ¿verdad? Pero esa R tiene dos formas de realización concreta. ¿Qué es cuál? A ver, tóquense la garganta y digan carro. ¿Cuál es la diferencia ahí? Caro y carro. Ferrocarril, desarrollo. En vez de decir cara o parada de buses, por ejemplo. Que la variante, que cuando yo digo carro, esa R se llama vibrante múltiple. ¿Por qué? Porque usted se toca la garganta y las cuerdas vocales vibran. En cambio, si usted dice parabrisas, se llama vibrante simple porque no hay una vibración de las cuerdas vocales como tal. Entonces, la fonética se encarga de la producción de los sonidos de un idioma, igual que la fonología. ¿Ok? Pero bueno, como les dije, eso no interesa ahora. La semántica quiere decir el estudio de los significados de las palabras. La pragmática, el uso del idioma en determinadas situaciones comunicativas. Análisis del discurso quiere decir la estructura, el estudio de diferentes formas de expresión, ya sea un discurso político, ya sea una canción, ya sea un texto filosófico. Entonces, desde el punto de vista del análisis del discurso, se encarga de estudiar la estructura de esos mensajes, ¿me entienden? No es lo mismo un Profe, texto literario a un texto político, ¿sí? la pragmática no me quedó como clara. Es el estudio del idioma dependiendo de cada situación comunicativa, porque el idioma no lo hablamos únicamente igual en todo lado, todo depende de qué situación nos encontramos. Si es una situación formal o informal, vamos a utilizar el idioma de determinada forma. Pero bueno, como les dije, eso no es tan importante ahorita, ¿verdad? Y la lexicografía se trata de la clasificación de las palabras y ubicación por campos semánticos que tienen que ver con los diccionarios. Pero bueno, como les dije, eso no me interesa en este momento. Se los digo para que más o menos sepan. Lo que me interesa ahora es la gramática, que de los más importantes es entender que la gramática también se divide entre morfología y sintaxis. ¿Ok? Morfología y sintaxis. Entonces, la morfología, ¿quién quiere leer? Yo, profe. Yo leo. Erika había pedido primero. Eh, la morfología analiza la formación de palabras a partir de elementos menores portadores de sentido. Es el caso típico de los diminutivos, casa, casita, pie, piecito, y de los plurales, menú, menúes, pared, paredes, arca, arcas. La morfología es el estudio de las palabras, sus diferentes calificaciones y reglas de uso.
esa es la definición básica, la que viene ahí al final. La morfología, estudio de las palabras. Y cuando hablamos de qué es el estudio de las palabras, ¿qué es? ¿Cómo se clasifican las palabras? ¿Y cuáles son las reglas de uso de ese tipo de palabras? Entonces, la morfología estudia todo lo que son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los artículos, todo lo que tiene que ver con la clasificación de las palabras. Estudia si una palabra va en singular, en plural, masculino, femenino. Todo eso tiene que ver con lo morfológico, ¿verdad? También en la morfología entran los procesos de formación de palabras, o sea, cómo se forman las palabras. Si por derivación, composición, hay palabras onomatopéyicas, hay palabras primitivas, todo eso, ¿verdad? Estudia también los morfemas, o sea, cuáles son las particulitas que se utilizan para formar las palabras. Hay morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas derivativos son los afijos, que son los prefijos y los sufijos. Y los morfemas flexivos son las raíces de las palabras y las partículas que expresan género y número. Pero bueno, eso lo digo para que sepan que la morfología es el estudio de las palabras, ¿ok? Desde cómo nacen las palabras, desde el punto de vista de cómo se articulan, o sea, como como armar un rompecabezas y de ahí sale una palabra, desde ahí, hasta ya luego uno clasificarlas. ¿Y cómo se clasifican las palabras? Sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y además, ¿cuáles son las funciones de esas palabras? Un sustantivo tiene una función diferente a la de un adjetivo, ¿no? El sustantivo nombra, representa los objetos, y el adjetivo da una cualidad, una característica de esos objetos representados por un sustantivo. Ok, entonces, en resumen, la morfología es el estudio de las palabras, ¿verdad? Continuemos. Igual yo, profe, o otro compañero. Adelante, adelante. La sintaxis se concentra en el orden de las palabras en la frase, teniendo en cuenta sus límites y la producción de sentido. Por ejemplo, en el caso del español, podemos mencionar las condiciones que producen una oración interrogativa. Carlos dijo ayer que viene mañana. ¿Qué dijo Carlos? ¿Cuándo dijo Carlos que viene? ¿Cuándo lo dijo Carlos? ¿Quién dijo que viene mañana? Las cuales es posible contrastar con la imposible secuencia en quién, cuándo, quién, qué, cuándo dijo. En resumen, la sintaxis estudia las oraciones. Entonces, la morfología es el estudio de las palabras. La sintaxis es el estudio de las oraciones. ¿Las oraciones de qué están hechas? De palabras. Entonces las dos cosas van de la mano. Pero hay que tener claro, sí, que cuando hablamos de lo sintáctico, cuando hablamos del análisis sintáctico, quiere decir el estudio de las oraciones. Si una oración es interrogativa, si una oración es bimembre, unimembre, si una oración es compuesta, si una oración es simple, si es subordinada. Y además, desmenuzar cada parte de las oraciones. A ver, una oración cualquiera tiene dos grandes partes. Digamos así, eso se lo enseñan a uno desde primer grado, yo creo. ¿Cuáles son esas dos grandes partes de las oraciones? Sujeto y predicado. Ajá. Sujeto y predicado. Y ahí después va haciéndose más complejo el asunto, ¿verdad? Con los complementos verbales, con el núcleo del predicado, el núcleo del sujeto. Entonces, la sintaxis se encarga de estudiar todo eso. ¿Ok? Se encarga de estudiar todo eso. Estudia las oraciones. Muy bien.
Eso es lo que yo quería que vieras de esta presentación. Literatura. Ya vamos a ver también una clase sobre literatura más adelante. Por eso no quería profundizar en eso. Pero, cuando hablamos de literatura, queremos... La presentación y el PDF están en Teams. El PDF sí. La presentación creo que no, porque hasta ahora la... Pero voy a subirlo. Eso le iba a preguntar yo a usted, que si se iba a subir esa presentación no sé, a Teams o a Moodle. Sí, claro, a Teams no. Bueno, sí, sí. Bueno, Ok. Dice entonces acá, para terminar, vamos a ver un poco sobre los periodos de la filología. Hay 4 periodos, no sé quién quiere leer. Profe, yo, Ujú. ok, son los que están en cuadradito, ¿verdad? Sí, el Las número 4 5. serían la antigua, que sería la preclásica, la clásica, alejandrina, eh, pergamense, rodense y romana. La medieval está la latina, precarolina, carolina, escolática, bizantina y árabe. La Ahí, renacentista. se comió una letra ese texto, es escolástica. 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 Ok. Después sería la renacentista, que va con latina, italiana o humanista, ¿verdad? También. La francesa, que es la erudita, anglosajona, la crítica. Y la moderna, que es la alemana, neo-humanística, la positiva y la actual. Entonces, podemos decir que la filología, hay 4 periodos de la filología que tienen que ver con la historia también. Entonces, el primer periodo es la filología antigua, más que todo la que se limita a las lenguas en latín, griego, en la antigüedad. Es la época como de la antigüedad. Todo lo que tiene que ver antes de Cristo, ¿verdad? Es de la filología antigua. La filología medieval es la que empieza con la Edad Media. Y la Edad Media empieza más o menos en el año 476 después de Cristo. Ahí empieza la Edad Media. La filología renacentista es la filología que se da en el Renacimiento. Empieza más que todo al final del siglo XV, me parece. Voy a revisar por aquello para que quede bien con las fechas. Igual, sí, no, el Renacimiento es todo ese periodo que se da entre el siglo XV y siglo XVI, más o menos. Siglo XV, siglo XVI. El Renacimiento. Y la moderna es básicamente más o menos del siglo XVII hasta la actualidad. ¿Ok? Y bueno, no sé si alguien quiere leer la parte donde dice campos lingüísticos literarios de la filología. yo, profe, Adelante.
Bueno, dice campos lingüísticos literarios de la filología. Dice que indoeuropea, lingüística de las lenguas indoeuropeas. Clásica, griego y latín. Estudio y análisis de los escritos en griego y en latín, incluso medieval, renacista y moderno. Pero me voy a acercar la compu porque no veo. Dice que latina medieval. Estudio y análisis de los escritos latinos elaborados en la Edad Media. Románica. Estudio de los escritos de lengua romances. Dacorrománica, rumana, italorrománica, italiana, galorrománica, francesa, occidenta, iberorrománica, catalana, gallego, portuguesa, castellana, español hispanoamericana. Estudio de escritos en lengua castellano o español, tanto de España como de Iberoamérica, incluida la coloquial, germánica, anglosajona, alemana, neerlandesa, escandinava, danesa, sueca, noruega y semítica, hebrea, árabe, eslava, rusa, polaca, serbo-croata, búlgara, checa, eslovaca y indoamericana, que dice que sobre la base de la tradición oral, la posibilidad de editar textos escritos en las lenguas de individuos del continente americano y otras. Sí, entonces, los campos lingüísticos literarios de la filología son esos, ¿verdad? Son las lenguas que estaban, por ejemplo, las lenguas indoeuropeas, ahí encontramos a los celtas, a los etruscos, a los vascos. Las clásicas, bueno, más que todo, cuando hablamos de clásico, ya saben que, bueno, que no es la Liga y Saprissa, sino es el griego y el latín. Así como súper claro. Clásica. Griego y latín durante la época clásica. Latina medieval es el latín que se hablaba en la Edad Media, que era un latín, pues, muy apegado a las tradiciones de la Iglesia católica, ¿verdad? Cristiana. La románica es la de la lengua romances, que ya vimos eso. Daco-románica son de las lenguas romances que no tienen nada que ver con la península ibérica, como Francia, Italia y Rumanía. Las ibero-románicas son las que tienen que ver con la península ibérica. El campo de filología germánica, todas las lenguas inglés, alemán, holandés, danesa, sueca, noruega. La semítica, la de los hebreos, que son los judíos básicamente, en buena parte, y árabe. La eslava, que es de Rusia, Polonia, Serbia, Croacia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia. Y las últimas son las lenguas indígenas que hay en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces son esos los campos lingüístico literarios de la filología. Y bueno, quedamos hasta aquí. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguna opinión? De mi parte todo está claro, profe. Ok. Sí, muchas de estas, por ejemplo, esto último es algo, pues, a veces muy memorístico, entonces es como de sentarse a repasar, no sé, antes del examen y eso, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas se repiten. Yo creo que hoy la clase, lo importante, me parece a mí, iba enfocado en la, en la, en la parte de la gramática, que entendieran esa diferencia entre, o sea, ¿qué es la gramática? O sea, el conjunto de reglas o principios que rigen un idioma y principalmente de la gramática, el tema de la sintaxis y la morfología, ¿verdad? Todo eso es materia del curso de lingüística 1 y 2, que si me los encuentro por ahí,
lo vamos a ver a profundidad, pero la idea de que ustedes supieran qué es gramática, qué es morfología, qué es sintaxis, es para que se lleven desde este curso ya una pincelada. Una pincelada. ¿Ok? ¿Alguien me va a decir algo? Profe, ¿qué es gramática? ¿Me lo repite otra vez, por favor? La gramática. Gramática es, son las reglas, los principios y las leyes que rigen un determinado idioma. O sea, son las reglas que vamos a aplicar cuando vamos a utilizar, cuando vamos a escribir en español, cuando vamos a hablar en español, por ejemplo. Entonces, si vamos a escribir un ensayo, ustedes tienen que conocer de la gramática las leyes para una escritura adecuada. Y esas leyes para una escritura adecuada la podemos encontrar en la morfología y en la sintaxis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así sabemos escribir con concordancia gramatical. ¿Qué es la concordancia gramatical? Que yo voy a decir, por ejemplo, los regreso a clases en el Magisterios Nacionales fue muy caóticos. Ahí no hay concordancia porque estoy mezclando el singular con el plural y el pretérito con el presente. Entonces, estoy escribiendo sin seguir las reglas del idioma. ¿Y qué nos dice el idioma? Que debe existir concordancia entre los diferentes elementos de un texto. Debe haber concordancia entre el artículo y el sustantivo, por ejemplo. Deben concordar en género y en número. Yo no voy a decir la regreso a clases, no, es el regreso a clases, el regreso a clases. No voy a decir la regreso a clase, no, el regreso a clases. No voy a decir habemos muchas personas en esta clase, ¿por qué? Porque habemos está utilizando inadecuadamente el verbo haber, ¿sí? Eso es curioso porque yo un día estaba viendo una cosa de unos estadounidenses diciendo que los españoles teníamos, o sea, o sea, la gente no nos entendía, la gente que habla español, digamos. Porque, como ejemplo de eso, la regreso a clases, pero si decimos el agua, debes decir la agua, que técnicamente se escucha como término femenino. Entonces yo vi que ellos decían que ellos no lograban entender porque no le decían la agua, sino que decían el agua, cuando agua se escucha como femenino. Entonces es muy curioso porque son puras reglas y pura cosa que uno debería de entender, y más uno que va a explicar bueno, uno como educador, ¿verdad? Y más de español. Sí, y eso lo vamos a encontrar justamente en las diferentes reglas del idioma. Eso que usted decía es correcto. El sustantivo agua es de género femenino, ¿verdad? Pero pues tiene la particularidad de comenzar por A, que es una vocal tónica. Entonces, desde la fonética histórica, ¿qué es lo que sucede? Cuando está esa vocal tónica, A, eh, debe colocarse la forma el en el artículo y no la. ¿Por qué? Porque área, agua, tónica, la sílaba más fuerte. Ámbar. Porque es el agua, digamos, desde la explicación que yo conozco al menos de la Real Academia, agua, el agua. Y no, a ver, el agua. El artículo es el.
el agua, porque se supone que agua es la sílaba tónica, es la que lleva el acento. En cambio, si yo digo la amistad empieza con A también. ¿Pero por qué la amistad? Porque amistad, la sílaba tónica, no es A. Uno no dice amistad, no, amistad. Es otra la sílaba tónica, otra. El ángel, lo mismo, ángel. Ángel es tónica, ángel, el ángel. Ahí es más fácil porque ángel es masculino, pero por aquello, ¿verdad? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, eso es el estudio de la gramática, pero la parte específica de ¿qué? Morfología o sintaxis. Sintaxis. No, porque estamos hablando de las palabras como tal, de qué es lo que hay que tener para que una palabra tenga su masculino y su femenino, que es la palabra agua, como lo decía la compañera, sería más bien la morfología, ¿verdad? Porque no estamos hablando de las oraciones. Recordemos que la sintaxis es el estudio como tal de las oraciones y la morfología es de las palabras. Entonces, cada idioma tiene sus propias reglas diferentes. Y ya vamos a ir viéndolas después porque yo tengo algún conocimiento del inglés, del portugués y para que ustedes vean un poco las diferencias. Por ejemplo, en el portugués no existe como tal la figura de la H. Por ejemplo, hacer. Hacer en portugués es fazer, por ejemplo. O sea, en algunos contextos la H no existe, como en ese. Hay grupos vocálicos que hay en portugués que no hay en español. Branco. Branco, ¿qué es branco? Blanco. ¿Qué es prato? Plato. Entonces el grupo PL en portugués no existe, como lo conocemos nosotros. Y así podemos ir viendo diferentes cambios que hay. Y ojo que el portugués y el español son lenguas romances. O sea, vienen del mismo tronco, que es del latín. Pero bueno, quedamos hasta aquí por hoy. No hay que hacer ningún comentario todavía más. Así que nos vemos la próxima semana para hablar un poquito de literatura. Que les vaya muy bien. Chao, gracias. Okay. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Ok, Chao, profe, que tenga una linda tarde. igual.